Bienvenidos, hermanos, vamos a ponernos de pie, ¿les parece? Quiero que me acompañen en su Biblia a abrir la primera epístola a los Romanos. Sí, es capítulo 1. Vamos a leer desde el verso, ¿qué será? Vamos a leer el versículo 18 solamente. ¿Sí? Sí, versículo 18. Dice así, todos juntos dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Les parece si la leemos otra vez? Porque la ira... A ver, vamos a esperar a los demás. Sí, creo que no saben ni qué. 1, 2, 3, todos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El día de hoy vamos a meditar en 3 aspectos de la ira. El primero es el alcance y la naturaleza de la ira de Dios. El segundo, la causa de la ira de Dios. Y el tercero, razones para la ira de Dios. Son las 3 cosas que vamos a tratar de hablar el día de hoy. Si no me da tiempo, dejaremos pendientes para la próxima semana. El tema del alcance y la naturaleza de la ira de Dios viene en Romanos 1:18. La primera parte, que es la que yo quiero que comentemos, es porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La frase contra toda impiedad e injusticia de los hombres nos hace pensar, nos hace tener la idea que la ira o la naturaleza de Dios es universal. ¿Por qué universal? Porque la Escritura así lo declara. Dice que se revela a todos los hombres, contra todos los hombres, pero especifica también tanto a judíos como gentiles. Todos estamos bajo pecado, dice la Biblia, todos pecamos y por tal motivo estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice eso, porque por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el hecho de que usted y yo hemos pecado, hemos desobedecido al Señor, eso nos ha hecho a que nosotros nos excluya de su presencia y sobre todo de su gracia soberana. Eso nos hace merecedores a nosotros entonces de un juicio, y por tal motivo nosotros nos volvemos objetos de la ira de Dios. Romanos 3:9 dice así, a ver, Gadiel, por favor. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? El pasaje está hablando de judíos. Después vamos a llegar a ese pasaje y lo explicaremos verso a verso. Pero dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, tanto judíos como gentiles. En este caso, ¿quiénes representan a los gentiles? Pues usted y yo. Usted y yo que no somos gentiles, usted y yo que no somos judíos, que no somos parte del pueblo del Señor. En este caso, en el Antiguo Testamento escogido, nosotros representamos a toda esta gente, tanto alemanes, tanto rusos, como mexicanos, como americanos, como europeos, que no somos judíos. Todos estamos bajo pecado. Entonces, el hecho de estar bajo pecado nos excluye de la presencia de Dios. Por tal motivo estamos bajo la ira. Ahora, alguien podría decir de nosotros: bueno, yo no soy tan mala persona moralmente hablando comparado con el resto de toda la humanidad. Volvemos al indicador que ya hemos manejado varias veces. Nosotros no podemos decir ni podemos afirmar nosotros diciendo lo siguiente: yo soy menos pecador que otros. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque todos estamos bajo pecado. Entonces, el hecho de que unos hemos pecado más que otros, Dios nos ve a nosotros como pecadores. Eduardo pone un ejemplo y dice él, es como si alguien va a aventarse un brinco, un salto de jabalina o de garrocha, y hay un precipicio como de aquí a la puerta, y una persona, por muy hábil que se aviente, se lanza de la garrocha y cae como a una distancia ahí a donde están las hermanitas de la penúltima banca. Ahí caen en el precipicio. Llega otra persona y cae como a la mitad del precipicio. Llega otra y cae hasta la parte externa de este local.
o de la orilla del precipicio. Al final las tres personas, unas avanzaron más que otras, sí, podríamos decir que ese podría ser el grado de pecaminosidad de los tres, pero al fin y al cabo los tres se hundieron. Los tres cayeron y eso para nosotros es un indicador clave de que esas personas totalmente están excluidas de la gloria de Dios. Ambos, tanto el que avanzó poquito como el que cayó en medio como el que cayó al final. Los tres cayeron al mismo lugar, unos más que otros, pero al fin de cuentas todos los tres están confinados para una perdición. Eso es lo que el versículo 9 nos quiere a nosotros afirmar. Cuando nosotros afirmamos y nosotros nos comparamos con el resto de la humanidad, nosotros estamos argumentando, hermanos y hermanas, que entonces en nosotros hay un remanente, hay un gesto, hay una porción de bondad. Déjeme decirle que nosotros no somos buenos ni de nacimiento, ni por naturaleza, ni algún día lo aprendemos a hacer. La Biblia afirma que en nosotros no hay bondad. Yo quiero que vayamos a Proverbios 26. Proverbios 26. Dice así: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Acuérdense que bondad es el atributo de una persona buena. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, y dice el pasaje: pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hay una versión, ahí tienes tú, creo que nueva versión internacional. Ayudo un poquito a la traducción, a lo que de verdad quiere decir el pasaje. Son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de qué? O sea, no hay personas buenas, no hay gente buena. El pasaje está diciendo no hay dignos de confianza, no hay gente leal. Cuando usted escucha a una persona y dice, no, es que gente buena ya no la conozco yo, gente honrada ya no hay. Eso es una verdad, la Biblia lo afirma, la Biblia lo establece, no habemos personas buenas. Eduardo no trae la nueva traducción viviente. ¿Usted trae otra versión, hermano? Versión esa misma. Hermano César, si es tan amable de leernos la fuerte, hermano, para que se oiga. Muchos se dicen amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar a uno digno de confianza? Eso es una verdad, eso es una realidad. No hay gente buena. No habemos personas buenas, ni los niños, ni los jóvenes, ni los adultos, ni los ancianos somos buenos. Eso lo dice Proverbios. Vamos a seguir viendo más pasajes. Salmo 14, versículo 1 al 3. No, pero Reina Valera. Dice así, Reina Valera. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. Ayúdenme a leer la última frase. No hay quien haga el bien. Verso 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. ¿Para qué miró el Señor desde los cielos? Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. La misma Biblia nos está afirmando que Dios desde los cielos ya buscaba a ver si había alguien que buscara a Dios. Verso 3, ¿qué dice? Pero todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga ¿qué? No hay ni siquiera uno. A veces nosotros conocemos a personas, hermanos, que fueron muy generosos, muy amables, atentos, y ustedes dicen, ay, mira, qué buena persona, ay, mira, qué gentil, qué amable. Pero la Biblia nos está afirmando, la Biblia nos está diciendo que no hay personas buenas, no hay ni siquiera uno. El mismo Salmo nos dice que no hay ni siquiera uno. Dios desde los cielos, buscando desde allá a ver si hay una persona buena, y nosotros vemos que en el capítulo 3, no lo vamos a buscar, del versículo 9 en adelante, el apóstol Pablo afirma lo siguiente, apelando a una palabra que viene en el Salmo 14, y dice lo mismo, no hay buenos, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. El verso 3 así lo dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El problema, repito, es que nos juzgamos con la bondad de las personas en esta tierra y pensamos, bueno, comparado al peor de esta sociedad, yo soy uno de los mejorcitos. Nos medimos, volteamos hacia atrás y decimos, bueno, yo no soy tan malo como estos. Y medimos y entonces tratamos de ponernos en un estándar de bondad, creyendo a nuestros ojos que nosotros somos buenos. Pero fíjense bien, y lo hemos dicho más de una ocasión, si nosotros juzgamos la bondad
O más bien, si nosotros juzgamos la bondad en base a la maldad del resto de la humanidad, ¿por qué no juzgar nuestra bondad a la bondad de Dios? Cuando nosotros hablamos con nuestros hijos y les exigimos buenas notas en la escuela, nosotros los comparamos con el mejor de la escuela o con el mejor de la cuadra. Cuando nosotros medimos la mejor manera de cocinar de nuestra esposa, la comparamos con nuestra mamá o con la suegra. ¿Por qué no medirnos? Nuestro estándar debiera de ser la bondad de Dios y desde allí partir, y entonces entenderíamos que no hay ni siquiera un bueno. No hay un bueno. Mateo capítulo 19, verso 12 en adelante, Jesús también habla al respecto y Jesús afirma esta gran verdad. Pareciera que entonces Él está negando su deidad, pero no es así. Jesús lo que quiere dejarle bien en claro a este joven, a esta persona con la que está hablando, Mateo 19 les dije, ¿verdad? Vamos a buscar, les dije verso 12, pero no es el verso 12, es el verso 17. Vamos a leer desde el 16. Dice así, 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Cómo le dijo maestro qué? Y miren el versículo 17 cómo le responde el Señor. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno. ¿Quién? O sea, ahí parece que Jesús está negando su deidad, su atributo de ser Dios. Pero no es así. Este hombre llega con Jesús como un rabino, no lo llega buscando como el Dios mismo, el Dios encarnado. Él llega buscándolo como un maestro, como un rabino. Cuando él llega y le dice bueno, Jesús le deja muy en claro, en esta tierra no hay ni un solo bueno. Le dice ahí, ninguno hay bueno, sino uno. ¿Quién? Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces vemos nosotros cómo la palabra de Dios nos está afirmando cómo en esta humanidad, en esta tierra no hay buenos, no hay gente que haga lo bueno. Entonces, cuando nosotros entendemos esta verdad de que no hay buenos en la tierra, de que no hay gente buena, las semanas anteriores estuvimos dejando muy en claro que la ira de Dios se revela contra las personas que viven en pecado, que viven en maldad. Yo quiero dejar muy en claro algo. Yo quiero que usted no tenga un mal concepto de lo que es la ira de Dios. Por ejemplo, yo quiero que usted comprenda que el santo enojo de Dios o la santa ira de Dios está reservada y dirigida únicamente al pecado. Entonces las personas tienen aquí conflicto. Si Dios condena y juzga el pecado, yo pregunto, ¿cómo podrá hacer el Señor esto para que se haga real y podamos nosotros de alguna manera establecer que Dios es bueno? Fíjese bien, lo primero que nosotros debemos de entender es que donde mora el pecado es donde Dios juzga el pecado. En la antigüedad, ustedes se han de acordar, en el Antiguo Testamento, cuando Dios estableció que Él iba a morar en lugares inanimados, como el como el tabernáculo, Él le dijo a Moisés, solamente te pido estos requisitos porque yo voy a morar en este lugar. Era el tabernáculo, que era el lugar, el patio, el patio o el atrio, después el lugar santo y luego el lugar santísimo. Se partía en tres y ese lugar el Señor lo había santificado, lo había apartado. De hecho, la palabra santificar es apartar, es separar, cortar, es declarar, establecer, especificarle a alguien solo y exclusivo. Ese lugar era para el Señor. Entonces, cuando Nadab y Abiú ofrecen un sacrificio que ante los ojos del Señor fue profano, esos hombres en ese momento perecieron. ¿Por qué? Porque el Señor ha declarado que el Señor no ha de dejar morar en su presencia cosa inmunda. Entonces el Señor establecía que cada vez que alguien ofrecía un sacrificio profano o indigno, el Señor en ese momento le quitaba la vida. Posteriormente, cuando salen del desierto y entran a la tierra prometida y establecen un templo por medio de David y Salomón, David lo financia y Salomón lo levanta. Cuando ya Salomón tiene el templo, ese lugar, dice el capítulo, si no me equivoco, 6 en adelante de Reyes,
que dice que el lugar estaba tan lleno de la gloria de Dios que la gente no podía entrar, y que era tanta la convicción de la maldad y el pecado de las personas que se consagraban a tal grado, a un grado extremo. Después nosotros vemos, fíjense bien cómo todo esto es un ciclo, vemos cómo el Señor castigaba la maldad de las personas que profanaban el templo. Yo quiero que me acompañe para que se den cuenta qué tan difícil y peligroso puede ser esto. Vamos a Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. ¿Quién es? Bueno, vamos a ver capítulo 33. Tratar de leer del versículo 1 en adelante. Dice así. Ahora, déjenle explico algo. Habla ahí de un rey llamado Manasés. ¿Quién es Manasés? Manasés era un hijo de un rey que se llamaba Ezequías. ¿Quién era Ezequías? Un rey del linaje de David, que no hizo lo malo ante los ojos del Señor, sino que la palabra especifica que no se separó ni a izquierda ni a derecha. Dice así, versículo 1 en adelante. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. ¿Pero qué hizo? Lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones ¿de quién? De Jehová, que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. 3. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, ¿qué? Y levantó altares a los Baales e hizo imágenes ¿de quién? Y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió ¿qué? Ahora noten el versículo 4, que es el más alarmante, o es uno de los más alarmantes de este pasaje. Edificó también altares en la casa ¿de quién? De la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre, ¿qué? Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos. Miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y a quién más. Se excedió, oigan la palabra, se excedió en hacer ¿qué? Hasta encender ¿qué? O sea, oigan, la maldad de un hombre, la maldad de un ser humano, la perversión, no se necesita, hermanos, mucho. Con un solo pecado que un hombre practique, eso es un indicador para que nosotros encendamos la ira de nuestro gran Dios. El pecado es el que enciende la ira de Dios. La gente dice, es que Dios no puede, ya lo habíamos dicho, Dios no puede aborrecer, Dios no puede odiar a alguien. ¿Cómo no? Yo creo que para establecer el amor de Dios, para que digamos que el amor de Dios es real y genuino, necesitamos establecer que Dios odia el pecado, para que podamos demostrar que Dios ama. Si no dejamos en claro que Dios aborrece el pecado, hermanos, entonces estamos diciendo que tenemos un Dios intransigente, un Dios al cual le gusta ser injusto. Y para que Dios sea justo, necesita aborrecer el pecado. Ahora, el pecado de este tipo, llamado Manasés, encendió la ira de Dios. Pasó a sus hijos por fuego, checaba el horóscopo, observaba los tiempos, es decir, que era divino, revisaba a los encantadores, y luego dice, se excedió en hacer lo malo. Versículo 7. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo. ¿En dónde la puso, hermanos? De la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel y de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Toda su ley, los estatutos, los preceptos, ¿por medio de quién? Verso 9, todos. Manasés pues hizo extraviarse a Judá
y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de ¿quién? De los hijos de Israel. Verso 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Noten. Ahora, fíjense bien hasta ahí. Si nosotros, hermanos, con dificultad, fíjense bien, el Señor confrontó la maldad y el pecado de este hombre y este hombre no escuchó. ¿Se imaginan ustedes y yo, hermanos, diciéndole a las personas que Dios les ama, que tiene un plan maravilloso para su vida? Si así, hermanos, si confrontando con su pecado hay dificultad, todavía hay lucha, todavía se batalla para confrontar y para convencer a una persona de pecado, con mayor dificultad, si nosotros solapamos el pecado de las personas, hermanos, estamos siendo partícipes para que la gente no se convierta, sino todo lo contrario, los vacunemos en contra del Evangelio. Decirle a una persona, Dios tiene, no, Dios te ama, Dios te ama. Oye, pero yo soy homosexual. No te preocupes, Dios te ama. ¿Será correcto hacer eso? ¿Será correcto decirle a una persona que practica pecado, que hace maldad, oye, no te preocupes, Dios te acepta tal y como eres? Eso podría ser una verdad a medias, una verdad a medias, porque vemos cómo el Señor entonces se establecía, se derramaba, llegaba a lugares. Él moró en el lugar santísimo, en este caso en el tabernáculo. Vemos que moraba en templos y para Dios era tan importante, hermanos, que el lugar que Él declaraba como santo fuera apartado solo y exclusivamente para Él. Él era tan celoso, Él es tan celoso que Él no permite compartir lo suyo, lo de Él con nada, con nadie. Es por eso que Dios por eso aborrece el pecado, detesta el pecado, confronta el pecado, y cuando Él aparta a una persona para uso exclusivo de Él, es por eso que el Señor entonces tiene que castigar la maldad y el pecado en las personas. Ahora, acompáñame a Corintios, primera carta a los Corintios. Vamos a leer el capítulo Segunda de los Corintios, capítulo 6, verso 14. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con qué? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois ¿qué? Como Dios dijo. Ahora noten, aquí cambia el pacto. Oigan lo que dice. Ahora, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán ¿qué? Ahora note, ya entonces el Señor establece que ya no va a morar en lugares inanimados. Es por eso que nosotros no creemos que Dios está en estas cuatro paredes. Dios no mora ahora en estas cuatro paredes. Nosotros ahora no tenemos que andar ungiéndole estas paredes y declarando que Dios está aquí o mora aquí. No, ahora Dios establece el pacto que ahora usted, el Señor, mora ahora dentro de nosotros. ¡Qué satisfacción! Esa gloria que cayó en el templo de Salomón, donde Dios llegaba y no podía entrar la gente a causa de la gloria que estaba derramada en ese lugar. Ahora esa gloria, ahora ese Dios del Antiguo Testamento, ahora ese Dios tiene la facultad, nos da el acceso, nos da el privilegio de que ahora ese Dios ahora more dentro de nosotros. Ese Dios que dice la Biblia que ni los cielos pueden contener, ahora ese Dios puede entrar en nosotros y no solamente entrar, sino transformarnos, convertirnos y vivir de acuerdo a los preceptos y estatutos que Él ha establecido por medio de su palabra. Esa es una bendición ahora que usted y yo disfrutamos. Ahora entiende por qué Dios es tan celoso. Antes el Señor había establecido un lugar. Ahora el Señor morar en el atrio o en el lugar santísimo y en el santo y lo que era el tabernáculo, y ahora morar en el templo. Todo esto apunta y es tipo y figura de que Cristo algún día establecería un nuevo pacto y el Espíritu Santo ahora moraría dentro de todos nosotros. Ese es ahora un privilegio que usted y yo tenemos. Por eso nosotros cuando nos vamos de este lugar,
Dios se va con nosotros. Cuando llegamos a este lugar, Dios viene con nosotros. Pero este lugar, ahora déjeme decirle algo muy importante. El hecho de que Dios no mora en este lugar inanimado no quiere decir que este lugar podemos profanarlo y hacer lo que querramos. Este lugar está como uso exclusivo, está apartado para proclamar el nombre del Señor en este lugar. Este lugar no lo podemos convertir en un antro. Este lugar no puede ser un salón de zumba o una pastelería, porque este lugar está ahora dedicado para la alabanza y la gloria de su nombre. Versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y noten lo que ahora dice el Señor. Ahora, como mora en nosotros, ahora ¿cuál es el requisito del Señor? Y no toquéis lo inmundo, y yo y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis ¿qué? Dice el Señor Dios Todopoderoso. Ahora, fíjese bien. Ahora, todo esto que acabamos de decir, todo esto que acabamos de mencionar del versículo 16 y el versículo 17, se le conoce como promesas. Promesas, dice el Señor, Él está diciendo desde el 16, habitaré y andaré en ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo, salid en medio de ellos, apartaos, no toquéis lo inmundo y yo lo recibiré. Yo me convertiré en su padre, ustedes serán mis hijos, yo seré su Dios y yo seré todopoderoso para ustedes. Eso se le conoce como promesas. Ahora, versículo 1 del capítulo 7, fíjense bien porque tiene sentido. Así que dice, amados, puesto que tenemos tales que... O sea, ¿cuáles promesas? Las que acabábamos de leer o mencionar, dice así el pasaje. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué cosa? En el temor. O sea, es decir, ahora una persona que entiende, que comprende este tipo de cosas, vive en un temor y perfecciona la santidad de Dios en su vida. Pero escuchen, cuando una persona no se aparta de contaminación de carne y de espíritu, es importante que nuestro cuerpo, hermanos, no se contamine de nada. Contaminará más nuestro cuerpo, lo que entra o lo que sale de él. Lo que sale de él. Lo que sale de él. Con esto no estamos diciendo que entonces podemos ingerir cualquier tipo de comida y cualquier tipo de bebida porque no hace daño. Dígame si no hace daño. Yo tengo muy afectado mi estómago por haber comido mucho chile en vinagre de jovencillo y con salsa Valentina. Me encantaba. En San Luis Potosí venden unos bolillos estilo virote de Guadalajara, le dicen, y es crujiente y le meten adentro un cuerito de esos de cuerito en vinagre. ¿Sí los ha visto, hermano César? Cuerito, y luego un chile en vinagre y luego aparte le echaban todavía salsa en Valentina y órale. Con un barrilito de piña. Ese era el desayuno de los que iban a jugar fútbol en los fines de semana. ¿Cómo cree que tengo el estómago? Cualquier cosita que le pongo así que no es correcta, ¡fum! Cuando dice el Señor de contaminación de carne y de espíritu, hermanos, también se refiere a lo que comemos. Aunque no digan amén. Debemos de ser mesurados a lo que le metemos, hermanos, a este cuerpo, porque este cuerpo es templo. Pero esta no se la sabe. Si usted malpasa este cuerpo también, usted está agrediendo el templo del Espíritu de Dios. Oiga lo que dije, malpasa. Es que es en ayunos obligados. Son las 12 del día y le pregunta, oye, ¿por qué no has desayunado? No traigo hambre, pero soy un ruidajal acá. Si le hiciéramos así, amados, debemos de cuidar este cuerpo. No malpasemos. Ahora, fíjese bien. ¿Qué pasa si usted estas palabras que estamos diciendo las toma en poco? Y al final usted dice, no, eso es lo que Él dice. Al final yo tomo la decisión y yo escojo. Es cierto, somos templo, unos ya parecemos parroquia o catedral. Es cierto, está bien. También ese es otro extremo que no es correcto y que hay que alinearlo. Pero fíjese bien lo que le voy a decir, fíjese bien lo que le voy a dejar bien en claro.
¿Qué pasa si yo no atiendo este cuerpo? Si, como dice ahí, no me limpio de toda contaminación de carne, ¿qué cree que puede pasarme a este cuerpo? ¿Qué cree que le puede pasar a este cuerpo si yo no lo atiendo, si soy negligente en cuanto a mi manera y mi estilo de comer? ¿Me voy a enfermar? ¿Me voy a morir? ¿Me voy a debilitar? ¿Qué más? A ver, ayúdenme. A ver, no los escucho. ¿Mande usted? Ahora, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 3, verso 16 hasta el 18. ¿Ayudan a leerlo? Dice así: ¿no sabéis que sois qué? ¿Qué somos? Templo de Dios. ¿Y qué? ¿El Espíritu de Dios qué? O sea, Pablo está haciendo una pregunta o dos preguntas en una sola y están obligadas a responder con un qué. Con un sí. Dice, ¿no saben que sois el templo de Dios? Sí, sí sabemos. ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sí, sí, sí sabemos. Ok, verso 17. Si alguno, oigan lo que dice, ayúdenme a leerlo fuerte. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué? Santo es. Si usted no se aplica en cuidar este templo terrenal, corporal, ¿qué cree que va a hacer el Señor? ¿Sabes qué? Vámonos. ¡Fum! ¿Dios tiene la libertad para hacer eso? Por supuesto que sí. No confundamos cuando una persona fuma y le da cáncer, enfisema pulmonar. No creamos que es entonces que cuando el Señor le quita el cuerpo. No, eso es solamente las consecuencias del pecado. Pero entonces ahora va teniendo sentido. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué santo es? Ahora Dios ya no mora en cuatro paredes. Dios ahora ya no está pegado en estas paredes. Dios ya no está aquí. Ahora Dios mora dentro de usted. Ahora Dios está dentro de usted. Y ahora ese cuerpo es santo, debiera de ser santo. Y ahora nosotros, la santidad, hermanos, es progresiva. Y la santidad comienza cuando el Señor lo apartó para uso exclusivo de Él. Yo sé que para nosotros es difícil comer esto. Yo sé que para usted dirá, ay, el hermano. Yo sé que le estoy causando a lo mejor molestias con esto que les estoy diciendo, pero es mi responsabilidad decirle las advertencias y las consecuencias de la negligencia en cuanto a este cuerpo. Espero que todos hayamos desayunado antes de llegar aquí, aunque no diga amén. Es domingo, hay iglesias que acostumbran los domingos venir en ayuno a la iglesia, hermanos. Eso es sumamente desgastante y peligroso. Es un día en el cual nosotros estamos constantemente concentrados y aquí ocupados como para venir en ayunas. No debiera la gente ayunar en domingo. Tenemos de lunes a sábado para ofrecer un sacrificio de ese tipo. Y ese es otro tema que ya después estaremos hablando, cómo debiera de ser un ayuno bíblico. Pero los domingos deberíamos de venir aquí bien desayunados. Pasamos a Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Toda impiedad e injusticia de quién. Ahora, es por eso que el Señor aborrece el pecado, porque donde reina el pecado, hermanos, Él tiene que condenar y hacer juicio. Cuando ese pasaje que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, es verdad, pero para que sobreabunde el pecado es necesaria la ley de Dios. Y fíjese bien, algo que sucede entre nosotros, hay dos palabras aquí que hay que llamar la atención, hay que resaltar. La primera palabra que tenemos que resaltar es la palabra impiedad, que es la palabra o la raíz griega asevia. La otra palabra que nos llama la atención es la palabra injusticia, que es adikia. Las dos palabras, hermanos, son como la causa y el efecto. La primera palabra es la palabra impiedad. La palabra impiedad
Se refiere a una falta de reverencia o de la devoción y adoración debida al Dios verdadero. Es una falta que conduce inevitablemente a alguna forma de adoración falsa. Hay un pasaje, hermanos, en el Nuevo Testamento, en Judas 14:15, donde quiero que lo leamos, donde el Señor describe cuál es el meollo y la razón del por qué la ira de Dios sobre esta humanidad pecadora. Judas 14:15. 14 y 15. Estamos hablando de la palabra impiedad, ¿Tienes el 14? Desde estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, verso 15, para hacer juicio ¿contra quién? Contra todos. En el tiempo de Enoc, y dejar convictos ¿a quién? A todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado. ¿Cuántas veces cuentan la palabra impía ahí, hermanos? En un solo versículo ver la palabra impío 4 veces, pregunto, ¿no es alarmante? Es algo que el Señor está poniendo así el dedo sobre el renglón diciendo: aguas, aguas. Ahora, estamos diciendo que la impiedad es una falta de reverencia o de devoción y adoración debida al Dios verdadero. Entonces, la impiedad nos hace llevar a la injusticia. Es por eso que Dios condena el pecado, porque donde hay pecado hay impiedad. Y donde hay impiedad, fíjense, la palabra impiedad hay en una versión, no sé si es la versión Nueva Traducción Viviente, en el verso 1:18 de Romanos, hermano César. Pero hay una parte donde nos la pone, dice: detienen la verdad con su perversión, así dice. Me gustaría que la buscara. ¿Cómo dice ahí con usted, hermano Juan? Romanos 1:18. Dice casi igual. ¿Y allá, hermano? Que detienen la verdad con su perversión. O sea, un solo pecado, una sola manera de nosotros de proceder de ese modo, el Señor a nosotros nos ve como perversos pecadores. Perversos pecadores. Esto no es un mensaje que a muchos nos gusta escuchar, pero es un mensaje que tenemos que saber y que debemos de reconocer cuál es el proceso y el paso por el cual el Señor quiere llevarnos. Pablo es lo que le está hablando a los romanos. Pablo quiere que le quede muy claro a los cristianos primeros de Roma que el evangelio de verdad está en sus iglesias, en sus vidas, en sus hogares, está siendo una realidad. Pablo da por hecho que estos mensajes ellos ya lo saben, pero como lo sabe, dice él, bueno, más vale que yo se los exprese, se los diga, porque pues si no lo sabían, ya lo saben, y si lo saben, pues lo están corroborando y dándole veracidad. Y entonces él comienza a hablar sobre esta condición de que la impiedad nos lleva a la injusticia. Y fíjense bien, la palabra injusticia, que es la palabra adikia, esta se enfoca en sus resultados. El pecado ataca primero. El pecado, ¿sabe por qué para Dios es tan grave y tan delicado el pecado, Adrián? Porque el pecado agrede, ataca a la majestad de Dios, por eso. Y número 2, el pecado ofende a la ley de Dios. Repito, el pecado ataca, agrede a la majestad de Dios. Y por segunda ocasión, en número 2, el pecado ofende a la ley de Dios. Es por eso que Dios tiene que castigar y condenar el pecado. La semana platicaba con una persona y me decía: yo considero que Dios es injusto. ¿Por qué? Porque se me hace injusto que Dios salve a unos y condene a otros. Le aclaré y le dije: aquí cabe mencionar que las personas que son condenadas, no es que Dios las haya condenado, es que ellos ya por su pecado ya han sido condenados. El que cree en el Hijo tiene vida, mas el que no cree ya ha sido condenado, dice el Evangelio de Juan. La gente se condena, hermanos, por su propia
incredulidad. No es que Dios los condene. Le dije, ahora si partimos de que el pago, la gratificación, el sueldo que merece un pecador es porque la paga del pecado es muerte. Entonces, un pecador por pecador merece el infierno, merece el castigo eterno. Y Dios en su gracia, en su soberanía, que eso vamos a hablar hasta cuando lleguemos al capítulo 3, verso 21 en adelante. Dios en su soberanía, Él escoge. Entonces, si partimos de que todos vamos rumbo al infierno y Dios solamente escoge, hermanos, y dice, está bien, toda la humanidad merece el infierno, y el Señor dice, está bien, yo le voy a dar gracia a los que yo quiera darle gracia. ¿Dios es injusto por eso? Pasaje en Mateo 20, acompáñenme. Mateo 20. Mateo 20. 1 en adelante. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana, ¿a qué? Para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, ¿qué hizo? Los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea que. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales ¿qué? Comenzando desde los postreros hasta los primeros. Verso 9. Al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir ¿qué? Pero también ellos recibieron cada uno ¿qué? Y al recibirlo murmuraban ¿contra quién? Diciendo, estos postreros han trabajado solo 1 hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor de ¿qué? Él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, ayúdenme a leer eso, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy qué? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. El Señor, hermano, tiene dinero y el Señor dice, yo contrato a uno por todo un día, a otro lo contrato por 10 horas, a otro por 5, a otro por 1 hora. Y el Señor dice, si a mí se me da la gana de darle a los 5 que contraté lo mismo, ¿soy injusto? Es soberano y Él puede hacer lo que se le plazca con lo que tiene. Así que si Dios en su infinita bondad solo decide salvar a unos, mi oración es que usted y yo seamos parte de ese pueblo escogido por Dios. Ese es mi anhelo. Ahora de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ya no me alcanza el tiempo para hablar sobre las razones de la ira de Dios y sobre las causas de la ira de Dios, pero quiero terminar este mensaje hablando sobre cuál podría ser la solución para poder huir de la ira venidera. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 1, verso 18. ¿Tiene? Porque la palabra de la cruz, ¿qué es? Pero a los que se salvan es poder. O sea, fíjese bien, el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación.
Pero a los que se pierden, para ellos, ¿qué significa el Evangelio, hermanos? Usted dígale a una persona que vino alguien desde el cielo, para ser específicos, vino Dios desde el cielo y se encarnó y habitó entre nosotros. Dígale usted a las personas que vino a dar su vida por nosotros para no sufrir la ira que merecían los pecadores, y la gente va a decir: eso se me hace absurdo, se me hace una tontería. Yo no creo eso. Yo no creo que un Dios tuvo que humanarse para venir a morar entre los hombres y salvarlos del pecado. Se me hace una locura. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. Ahora verso 21, acompáñenme. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de ¿qué? Entonces, lo que Dios ha establecido para ofrecerle y otorgarle medio de salvación a las personas es a causa de la predicación de la palabra de Dios. Ahora, no se alarme. Llevamos ya algunas 3 o 4 semanas hablando sobre la ira de Dios porque queremos que quede bien en claro en ustedes. Sabemos nosotros que hay buenas noticias, lo sabemos. Nuestra intención no es alarmarle solamente de una manera así injusta. Nuestro propósito es dejarle bien en claro qué está el Señor destinando por medio de su palabra o estableciéndonos a nosotros, que las personas que no se arrepientan y vengan a Cristo van a ser objeto de ira y van a recibir toda la ira de Dios. Es verdad que hace más de 2000 años vino alguien, nuestro Señor Jesucristo, y vino a morir por nosotros, y Él cargó la ira de todos aquellos que deberían ser su pueblo. Pero no hemos llegado allá y no podemos todavía saltarnos más versículos y más pasajes cuando el apóstol Pablo iba estableciendo a cada uno de los hermanos de Roma cómo habría de ser y presentar el Evangelio. De que va a haber unos que se van a condenar, eso no lo podemos negar, y va a ser a consecuencia de la negligencia de ellos. Segunda de Corintios, ya para terminar, capítulo 2. Vamos a leer verso 14 al 17. ¿Alguien trae versión lenguaje sencillo? Sí, por favor, 2:14 del 17, del 14 al 17. No, César, ¿es tan amable de leerlo otra vez usted? Del 14 al 17. Vamos a escucharlo todos en esta versión, oigan. El pasaje deja totalmente en claro que este mensaje de la palabra de Dios para unos puede ser para salvación, pero a otros puede ser su perdición. Para unos olor de vida y para otros olor de muerte. Para unos puede decir, wow, qué fragancia tan exquisita, pero otros pueden decir, wow, apesta. El mismo mensaje puede para unos ser una buena noticia, como para otros puede ser una tontería. Es lo que dice el pasaje. Vamos a leerlo en lenguaje actual y para que nos escuchen ahí atrás también, vamos a leerlo fuerte, hermana, por favor. Doy gracias a Dios porque nos hace partícipes del triunfo de Cristo y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje, para que así lo reconozcamos. Anunciar las buenas noticias es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume, y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Por lo contrario, para los que no creen, somos como un olor mortal. ¿Quién es capaz de cumplir con tarea que Dios nos ha dejado? Algunos anuncian el mensaje de Dios solo para ganarse la vida, pero nosotros no lo hagamos así. Al contrario, Dios es testigo de que trabajamos con sinceridad y honradez, porque Dios nos envió, porque estamos unidos a Cristo. Dice lo mismo. Para unos somos olor de vida y otros olor de muerte para muerte. Sí o no es cierto, para otros hemos sido de edificación y para otros somos de perjuicio.
¿Sí o no, hermano Juan? Algunas personas nos ven bien y otras nos ven mal. Para otros somos fanáticos, herejes, y para otros somos, hermanos, de bendición. Pecado. Si se fijan, el apóstol Pablo, cuando empieza a desglosar toda la carta a los romanos, hasta donde vamos ahorita en el versículo 18, hasta ahorita en ningún momento el apóstol Pablo ha hablado de las buenas noticias que es Cristo, ¿verdad que sí? Hasta ahorita no ha hablado. Puras tragedias hasta ahorita, ¿verdad que sí? Hasta ahorita si nos fuéramos a casa nos iríamos tristes, llorando y diciendo, no hay esperanza entonces. No hemos llegado a la buena noticia. Espérense, sean pacientes, pero debemos de establecer primero cómo hay que establecer o cómo hay que presentar el evangelio a las personas cuando todavía Cristo no llega a las vidas de ellos. Es por eso que nosotros dejemos en claro que la gente vive bajo la ira y el juicio de Dios. Y son aterradoras noticias estas. Y la gente no puede andar en la calle, hermanos, como dando por hecho, o ustedes y yo no podemos dar por hecho de que la gente puede andar en la calle como que ellos saben esta noticia. Usted y yo somos comunicadores. Y más que eso, somos embajadores de Cristo. Y representamos, hermanos, a un reino espiritual. Vamos a terminar este mensaje dándole gracias a Dios.